Hola, buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Este video está realizado con la intención de hablar acerca de un tema muy interesante, perteneciente a la asignatura Ética Profesional, la cual se encuentra impartida por el docente Fernando García. El tema que vamos a desarrollar se titula Ética del Deber, y las presentadoras de este tema son Lisandra Soriano y quien les habla, Carmen Parra. Cabe destacar que en primer lugar estaremos abordando el tema a partir del libro Justicia de Sandel 2011, específicamente el capítulo 5, el cual se titula Lo que cuentes el motivo. Dentro de este capítulo estaremos viendo una gran diversidad de subtemas. ¿Quién fue Immanuel Kant? Fue un filósofo de origen alemán y uno de los más influyentes en la filosofía universal. Este es responsable de iniciar el idealismo alemán. Kant basa sus ideas en todas sus obras, entre las cuales podemos mencionar Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Fundamentación de la metafísica y las costumbres, entre otras más, y su pensamiento se conoce como idealismo trascendental. A lo largo del tiempo, diferentes filósofos dieron su concepción acerca de lo que hoy consideramos como derechos humanos, desde los utilitaristas, quienes lo veían como un medio para otorgar felicidad a largo plazo, siendo su razón de respetarlo el hecho de que, al hacerlo, les irá bien a todos. También el de los libertinos, quienes contradecían ese pensamiento, puesto que las personas no deberían ser usadas como un simple medio para el bienestar de los demás, porque de ese modo se viola el derecho fundamental de ser el dueño de uno mismo, hasta llegar al planteamiento de John Locke, que establecía que los derechos estaban fundamentados en premisas religiosas. Y es allí donde Kant interviene y contradice cada una de estas ideas, puesto que, para él, los derechos humanos habían que respetarlos porque somos seres racionales, merecedores de dignidad y de respeto. En sus escritos, su razón de estar a favor de los derechos se deriva de una fuerte crítica al utilitarismo. Defendía que la moral no consiste en maximizar la felicidad, ni en perseguir ningún otro fin, sino que consiste en respetar a las personas como fines en sí mismos. La importancia que le da Kant a la dignidad humana informa las ideas actuales acerca de los derechos humanos universales. Asimismo, Kant se fundamenta en la libertad para desarrollar sus concepciones, así como también en la justicia y la moral, de los cuales estaremos viendo con más detalle a continuación. Kant rechaza el utilitarismo al fundamentar los derechos en un cálculo de qué producirá más felicidad. Sostiene, el utilitarismo vuelve vulnerables los derechos. Además, hay un problema más profundo, que se intente derivar los principios morales de los deseos que de la casualidad que tengamos. Es una manera equivocada de concebir la moral. Que algo les dé placer a muchos no hace que esté bien. El simple hecho de que la mayoría, por grande que sea, esté a favor, por convencidamente que sea, de tal o cual ley no la vuelve justa. Kant sostiene que la moral no puede basarse en consideraciones empíricas, como lo son los intereses, necesidades, deseos y preferencias que las personas puedan tener en un momento dado. Basar la moral en intereses y preferencias destruye su dignidad. El principio utilitarista de la felicidad no contribuye en absoluto al fundamento de la moral, pues hacer que un hombre sea feliz es completamente diferente a hacerle bueno, y hacerle prudente o astuto en la persecución de lo que le es ventajoso es completamente diferente a hacerle virtuoso. Nuestra capacidad de razonar está ligada a nuestra capacidad de ser libres. Entonces, ¿qué es la libertad? Solemos pensar que la libertad es que no hay obstáculos para hacer lo que queremos. Ante esto, Kant discrepa. Su noción de libertad es mucho más exigente.
Kant razona lo siguiente: cuando buscamos, como los animales, el placer o la ausencia del dolor, no estamos actuando en realidad libremente. Actuamos como esclavos de nuestros apetitos y deseos. ¿Por qué? Porque cuando estamos persiguiendo la satisfacción de nuestros deseos, todo lo que hacemos lo hacemos por un fin que nos viene dado desde fuera de nosotros. Voy por aquí para calmar mi hambre, voy por allá para templar mi sed. Kant no dice que esté mal que satisfagamos nuestras preferencias. Su idea es que cuando lo hacemos no actuamos libremente, sino conforme a una determinación que nos ha sido dada desde fuera. Un ejemplo de esto es como el que vemos en pantalla, a la hora de elegir un sabor de helado. Puedo pensar que estoy ejerciendo la libertad de elegir, pero lo que en realidad estoy haciendo es intentar figurarme qué sabor satisfará mejor mis preferencias que yo no escogí, puesto que, al fin y al cabo, el sabor que hemos elegido no fue porque lo escogí libremente, sino porque simplemente lo tengo. Y es que esté mi comportamiento determinado por la biología o por lo social, no seré auténticamente libre. Actuar libremente, según Kant, es actuar autónomamente, y actuar autónomamente es actuar conforme a una ley que me doy a mí mismo, no conforme a los dictados de la naturaleza o de la convención social. En la definición de la libertad de Kant entran dos importantes términos para comprenderla: autonomía y el que contrasta heteronomía. Una forma de entender lo que Kant quiere decir con actuar autónomamente es contrastar la autonomía con lo contrario a esta, y para esto Kant se inventó una palabra: heteronomía. Cuando actúo heterónomamente, actúo conforme a determinaciones dadas fuera de mí. Ahora veremos un ejemplo. En este podemos ver que, como no hay autonomía, no hay responsabilidad moral. Ahí pues está el nexo entre la libertad como autonomía y la idea de la moral que propone Kant. Actuar libremente no consiste en escoger los mejores medios para un fin dado, consiste en elegir el fin mismo por lo que es, elección que los seres humanos pueden hacer, y las bolas de billar y la mayoría de los animales no pueden. Un ejemplo de lo que Kant llama determinación heterónoma: hacer algo en pos de otra cosa que a su vez se desea en pos de otra, y así sucesivamente. Cuando actuamos heterónomamente, actuamos en pos de fines dados fuera de nosotros. Somos instrumentos, no autores de lo que perseguimos. Cuando actuamos autónomamente, según una ley que nos damos a nosotros mismos, si hacemos algo será por lo que es, como un fin en sí mismo. Dejamos de ser instrumentos de fines dados fuera de nosotros. Esta capacidad de actuar autónomamente es lo que confiere a la vida humana su especial dignidad. Para Kant, respetar la dignidad humana significa tratar a las personas como fines en sí mismas, y las acciones que traen con estas nos lleva precisamente a lo que Kant consideraba una acción de valor moral. Según Kant, el valor moral de una acción no consiste en las consecuencias que se sigan de ella, sino en la intención con la que se haya realizado. Lo que importa es el motivo, y el motivo debe ser de cierto tipo. Lo que importa es hacer lo que se debe porque es lo debido, no por motivos ulteriores. Para que una acción sea moralmente buena, no basta con que sea conforme a la ley moral. Debe además haberse hecho por la ley moral. Y el motivo que confiere valor moral a una acción es el motivo del deber, es decir, que se haga lo que es debido por la razón debida. Si el motivo por el que hacemos algo no es el deber, si es el interés propio, nuestra acción carecerá de valor moral. Pero no solo para el interés propio, sino para todos y cada uno de los intentos de satisfacer nuestras necesidades, deseos, preferencias y apetitos.
Kant contrasta motivos como estos, a los que llama motivos de inclinación, con el motivo del deber y recalca que solo las acciones llevadas a cabo por el motivo del deber tienen valor moral. Kant ofrece varios ejemplos que expresan la diferencia entre el deber y la inclinación. El primero se refiere a un tendero prudente. Así, el tendero hace lo que se debe, pero por una razón indebida. La única razón por la que se ha portado honradamente con el niño ha sido la de proteger su reputación. El tendero actúa honradamente solo por interés propio. La acción del tendero carece de valor moral. Aquí otro ejemplo que ofrece Kant. Si la moral consiste en actuar como dicte el deber, queda por ver qué exige el deber. Para esto debemos tener en cuenta los siguientes contrastes. El primero es entre el deber y la inclinación. Solo el motivo del deber confiere valor moral a una acción. El segundo contraste describe dos formas diferentes de determinar mi voluntad, autónomamente y heterónomamente. Según Kant, solo soy libre cuando mi voluntad está determinada autónomamente, gobernada por una ley que me doy a mí mismo. Cuando mi voluntad está determinada heterónomamente, está determinada externamente, desde fuera de mí mismo. Pero esto lleva a un arduo problema. Si la libertad consiste en algo más que en seguir mis deseos e inclinaciones, ¿cómo es posible la libertad? ¿No estará todo lo que hago motivado por deseos o inclinaciones determinadas por influencias exteriores? Kant observa que no hay nada en la naturaleza que no actúe obedeciendo a leyes, como las de la necesidad natural, las de la física o la de causa y efecto. Eso nos incluye. Al fin y al cabo, somos seres naturales. Los seres humanos no estamos eximidos de las leyes de la naturaleza. Pero si tenemos la capacidad de ser libres, habremos de poder actuar conforme a algún otro tipo de ley. Una ley diferente a las de la física. Kant sostiene que toda acción está gobernada por leyes de un tipo o de otro, y si nuestras acciones estuviesen regidas solo por las leyes de la física, no seríamos diferentes de una bola de billar. Por lo tanto, si tenemos la capacidad de ser libres, es que hemos de ser capaces de actuar, no conforme a una ley que nos es dada o que se nos impone, sino conforme a una ley que nos demos a nosotros mismos. Los utilitaristas consideraban que los seres humanos eran capaces de ejercer la razón, pero solo la instrumental. La tarea de la razón para los utilitaristas no es determinar qué fines merece la pena perseguir, sino calcular cómo se maximiza la utilidad, satisfaciendo los deseos que resulte que tengamos. Kant niega que la razón tenga ese papel subordinado. Para él, la razón no es una mera esclava de las pasiones. Si la razón no fuese más que eso, estaríamos mejor con el instinto. Kant distingue dos maneras que tiene la razón de mandar a la voluntad, dos tipos diferentes de imperativo. Esos imperativos son imperativos categóricos e imperativos hipotéticos. Los imperativos hipotéticos se valen de la razón instrumental. Si quieres X, haz Y. Si quieres tener buena reputación en los negocios, pórtate honradamente con tus clientes. En ese caso, no soy realmente libre. Mi voluntad no está determinada por mí, sino por fuerzas externas, lo que me impongan mis circunstancias o las necesidades y deseos que resulte que tenga. Los imperativos categóricos parten de una ley práctica que por sí sola mande absolutamente y sin necesidad de otros motivos.
Esta ley es la que nos imponemos nosotros mismos. Es un principio que requiere que tratemos a las personas con respeto, como fines en sí mismas. Solo cuando actúo en concordancia con el imperativo categórico, actúo libremente. Una interesante forma de establecer diferencias entre ambos imperativos es como lo describe el mismo Kant. Si el acto es bueno solamente como un medio para otra cosa, el imperativo es hipotético. Si se representa el acto como bueno en sí mismo y por lo tanto como necesario para una voluntad que en sí concuerda con la razón, el imperativo es categórico. Los imperativos son señalados por Kant como una forma de entender lo que es la libertad y cómo debemos de actuar para conseguirla. Ser libre, en el sentido de ser autónomo, requiere que se actúe no a partir de un imperativo hipotético, sino de un imperativo categórico. Y es por esto que Kant ofrece dos versiones para entender mejor el imperativo categórico. Actúa solo conforme a aquella máxima de la que a la vez puedas querer que se convierta en una ley universal. Por máxima, Kant entiende una regla o principio que da la razón de tus actos. Lo que está diciendo es que deberíamos actuar basándonos solo en principios que se puedan universalizar sin contradicciones. De ahí podemos dar el siguiente ejemplo: hacer promesas cuando sabemos que no podemos cumplirlas. Veamos. Si se intenta universalizar esta máxima, la de la falsa promesa, y al mismo tiempo actuar siguiéndola, Kant dice que esto llevará a una contradicción. Si todo el mundo hace falsas promesas cuando necesita dinero, nadie creerá esas promesas, hasta el punto de que ya no habrá más promesas. Eso enseña que hacer falsas promesas es malo moralmente y no se compadece con el imperativo categórico, puesto que las falsas promesas traen consigo las mentiras, y si todos mentimos, las cosas serían peor. Kant basa este argumento en las consecuencias, puesto que no se rechazaría la falsa promesa por principio, sino por sus consecuencias potencialmente dañinas. A su vez, aclara por qué llega a esta conclusión, y es que para él está mal porque al hacer la falsa promesa privilegio mis necesidades y deseos sobre las necesidades y deseos de los demás. Comprobar que se puede universalizar la máxima guarda relación con una potente exigencia moral. Es una forma de comprobar si el acto que voy a realizar pone mis intereses y circunstancias especiales por encima de los intereses y circunstancias de los demás. Kant presenta la segunda versión del imperativo categórico como sigue: no podemos basar la ley moral en ningún interés, propósito o fin particular, porque entonces sería relativa a la persona a cuyos fines se refiere. Pero supongamos que hubiera algo cuya existencia tuviese en sí un valor absoluto, como un fin en sí mismo. Entonces, en ese algo y solo en ese algo estaría el fundamento de un posible imperativo categórico. Y es entonces que surge la siguiente pregunta. A esta pregunta, Kant da a responder que es la humanidad. Las personas son seres racionales. No solo tienen un valor relativo, sino que si hay algo que tenga un valor absoluto, intrínseco, las personas lo tienen. Es decir, los seres racionales tienen dignidad. Y es de ahí que viene el motivo de la segunda versión. Actúa de manera que trates a la humanidad, sea en tu persona o en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin, nunca solo como un medio, lo cual es la fórmula de la humanidad como fin. Dentro de este imperativo categórico, Kant ve el asesinato y el suicidio como la misma cosa, puesto que en ninguna se respeta a la humanidad como fin de la persona. Y es que cuando alguien asesina, le quita la vida a otra persona, con el fin de satisfacer alguno de sus intereses. La víctima aquí es usada como un medio. Lo mismo sucede con el suicidio. Si una persona se quita la vida por cierta situación, se usa a sí misma como un medio para aliviar su propio sufrimiento. Pero, como nos recuerda Kant, una persona no es una cosa,
no es algo que se puede usar simplemente como un medio. Esto saca a relucir un rasgo característico del deber que Kant cree que existe de respetar a nuestros congéneres humanos. Para Kant, el respeto a uno mismo y el respeto a otros manan del mismo principio. El deber de respetar es un deber que tenemos hacia las personas por tratarse de seres racionales, portadores de humanidad. No tiene nada que ver con quién sea cada uno en particular. La razón de que debamos respetar la dignidad de las personas no tiene nada que ver con lo que de particular puedan tener. El respeto kantiano no es como el amor. El respeto kantiano es un respeto a la humanidad en cuanto tal, por la capacidad racional que reside indiferenciada en todos. Hay algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta con los imperativos categóricos, y es que no es lo mismo que la regla de oro, que dice: pórtate con los demás como quieras que ellos se porten contigo. La regla de oro depende de hechos contingentes, de cómo quiera la gente que se le trate. El imperativo categórico requiere que nos abstraigamos de esas contingencias y respetemos a las personas por tratarse de seres racionales. Deseen lo que deseen en una situación concreta. Kant tenía una crítica hacia el utilitarismo debido a cómo estos basaban la moral y la libertad, y lo resume de la siguiente manera: pues lo que así encontraban nunca era el deber, sino la necesidad de la acción conforme a un interés determinado. Pero todo principio basado en el interés estaba condenado a estar siempre condicionado y no podía servir como ley moral en absoluto. Y es que el empeño en basar la moral en algún interés o deseo particular, como la felicidad o la utilidad, estaba condenado a fallar. Si la autonomía consiste en actuar conforme a una ley que me doy a mí mismo, ¿qué garantiza que todo el mundo escogerá la misma ley moral? Si el imperativo categórico es producto de mi mente, ¿no es probable que personas diferentes lleguen a diferentes imperativos categóricos? Kant parece pensar que todos coincidiremos en la misma ley moral, pero ¿cómo puede estar seguro de que personas diferentes no razonarán diferentemente y llegarán a leyes morales diversas? Cuando establecemos la ley moral, no escogemos como personas particulares, sino como seres racionales, partícipes de lo que Kant llama razón práctica pura. Por lo tanto, es erróneo pensar que está en nuestra mano determinar la ley moral en cuanto a individuos, pero si razonamos conforme a nuestros intereses, deseos y fines particulares, es muy posible que acabemos quién sabe con cuántos principios distintos. Pero esos no serían principios de la moral, sino de la prudencia. Mientras ejerzamos la razón práctica pura, alcanzaremos las mismas conclusiones. Llegaremos a un imperativo categórico único, universal. Por lo tanto, una voluntad libre y una voluntad sujeta a las leyes morales son una y la misma cosa. Kant sostiene que si la moral es algo más que calcular prudentemente, habrá de tomar la forma de un imperativo categórico. Pero, ¿cómo podremos saber que la moralidad existe aparte del juego del poder y de los intereses? ¿Podremos tener alguna vez la seguridad de que contamos con la capacidad de actuar autónomamente con libre albedrío? Y si los científicos descubren, gracias a la toma de imágenes de la actividad cerebral, por ejemplo, o gracias a la neurociencia cognitiva, que a fin de cuentas no tenemos libre albedrío, ¿no quedaría así refutada la filosofía moral de Kant? El libre albedrío no es de ese tipo de cosas que la ciencia pueda probar o refutar, tampoco lo es la moral. Los seres humanos habitamos en el reino de la naturaleza. Todo lo que podamos hacer se podrá describir desde un punto de vista físico o biológico. Cuando levanto la mano para botar, mi acción se puede explicar hablando de músculos, neuronas, sinapsis y células. Pero se podrá explicar también
hablando de ideas y creencias. Kant dice que no podemos evitar entendernos a nosotros mismos conforme a ambos puntos de vista, el del reino de la física y la biología y el del inteligible reino de la libre capacidad de actuar humana. Hasta aquí ha llegado el video, espero que hayan aprendido todo acerca de la filosofía kantiana. Muchas gracias por su atención.